Fíjate que llevamos toda la mañana haciéndonos preguntas y el pastor nos hace unas cuantas preguntas esta mañana y vamos a seguir haciéndonos preguntas. ¡Qué interesante! Bueno, no sé vosotros, pero me entusiasma el planteamiento que ha hecho el pastor Manuel Murcia en esta mañana, la palabra y la proclamación final del Evangelio, haciéndolo de tú y apelando además al tú y al yo, lo cual pues me parece que es una forma maravillosa de poder plantearse esto. ¿Estará la religión obsoleta y en crisis, como nos decía él? Sabemos la teoría, pero no sabemos la práctica. ¿Cuál es nuestro cometido? ¿Cuál es tu cometido? Caramba, cuántas preguntas y qué interesantes. ¿Te sientes llamado a anunciar el Evangelio? ¿Para qué servimos? Todas estas preguntas las ha dejado caer a lo largo del sermón. Yo me notaba también, es que trabajo con micrófonos. ¿Para qué sirve un micrófono? Es verdad, ¿para qué sirve este cacharro que tengo delante si no lo enciendo y no lo utilizo? Qué interesante. ¿Qué nos pasa? ¿Será que hemos perdido el celo? ¿Será que hemos perdido el entusiasmo? Qué interesante todo esto. ¿Sabéis? Uno de mis textos preferidos, lo dice él y me lo he puesto de fondo también, nos lo decía el pastor en el sermón. Dice, de gracia recibiste... Ah, no, porque me lo he cambiado, lo había puesto antes, ahora he puesto el de Isaías. Pero aquel que dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. De salvación recibisteis, dad de salvación. De esperanza recibisteis, dad de esperanza. De verdad recibisteis, dad de verdad. Esto realmente lo hacemos viable, lo hacemos real en nuestra vida o seguimos siendo hipócritas. Bueno, ¿cuántas preguntas surgen esta mañana? Tenemos muchas preguntas que hacernos y mucha autocrítica de la constructiva, de la positiva que hacernos. Ahora, Ángel, ¿por dónde llevarías así un primer acercamiento a lo que nos ha planteado el pastor esta mañana? Nada, cuando el pastor empezó a hablar y vi por dónde iba, dije, de verdad, el productor de este programa es Dios. Porque justamente hablando en la lección de escuela sabática sobre el agua viva y lo que representa el llevar llevar de Jesús a las personas que no lo conocen o a aquellas personas que están sedientas de Dios, ¿verdad? Y de repente el pastor viene y nos habla de la importancia de esto y nos hace ver más allá de la importancia de lo que representa llevar el mensaje, es el papel de cada uno de nosotros en llevar ese mensaje. O sea, no solamente hablar más de lo mismo con respecto a que el mensaje es importante, sino cuál es ese papel que estamos teniendo nosotros a la hora de llevar ese mensaje. Y como él dice, yo no lo vi como un regaño, no lo vi como un llamado a atención, lo vi fue más como, vamos a reflexionar todos, vamos a reflexionar todos, qué es lo que estamos haciendo. Y él hizo una pregunta, hizo un comentario y dijo, porque hay entes, hay personas que no quiere que se hable de Jesús. Y voy a esperar que suba, ¿verdad? ¿Quién puede no querer que se hable de Jesús? Porque hay que estar claro de eso, hay que estar claro de quién quiere que no se hable de Jesús, ¿verdad? Porque cuando no hablamos de Jesús, estamos en ese mismo bando. Sí. En mi tierra es suma, resta, multiplica y divide. No hay que pensarlo mucho. O sea, si hay un grupo que no quiere que se hable de Jesús y tú no hablas de Jesús, entonces estás en ese grupo. ¿Ah? Por identificación, tal vez. Sí, entonces vamos a hablar con el pastor cuando llegue más o menos para hablar de eso, pero es más como de lo que ya veníamos hablando con respecto al agua viva y que existen personas afuera necesitando de ti, necesitando de ese mensaje para poder tener esperanza en su vida, para poder completarlo. ¿Sabes que cuando hablamos de los 8 remedios naturales, a mí me apasionan los 8 remedios naturales, me encantan los 8 remedios naturales. Y hablo mucho del tema de la inteligencia espiritual porque de ahí parte todo el tema de los 8 remedios naturales. Pero el caso es que si tú lo llevas a la actualidad, muchas personas hacen los 8 remedios naturales sin que alguien les hable de los 8 remedios naturales, ¿sí? O sea, hay gente que está alimentándose adecuadamente, está haciendo ejercicios. O sea, ahorita hay mucho en boga lo de los famosos gurús de la salud que están mostrándole a todos las herramientas. Pero date cuenta que hay algo en común en todos ellos.
Que llega un momento que cuando aplican los 8 remedios naturales les falta algo. Y entonces los ves yéndose por corrientes alternas como de la meditación, ¿sabes? La comunión con la naturaleza. Porque es que falta ese elemento. Entonces, ese elemento de Dios. El elemento de Dios siempre es necesario para la humanidad. Ujú. Lo conozcas o no lo conozcas. Entonces, como siempre es necesario, yo creo que siempre es necesario escuchar de Dios. Bueno, Mira, y mira, sí. creo que además el pastor ha hablado de las oportunidades que pueden presentarse de poder servir a los demás, y ahí está, creo, Juanfran, nosotros ya lo estamos Sí. viendo. Hablando no sé si- de justamente eso, del trabajo de como cristiano. ¿Dónde estás, Juanfran? Acción. Un saludo. No sé si me escucháis, yo os escucho muy mal, Sí, pero no queríamos perder la oportunidad de que podáis estar aquí conmigo. Decíamos desde la semana pasada que estamos intentando ayudar, echar una mano, pero no hay mejor manera que si uno tiene la oportunidad de poder acercarse aquí. Os voy a enseñar un poquito cómo está esto y la pregunta clave que yo me estoy haciendo durante toda la semana es si voy a poner el móvil para que veáis cómo está esto. bueno, madre mía. ¿Dónde estás, Juanfran? Estamos en Catarroja. Ajá. Catarroja, toda la zona de la Albufera, Sí. junto a Paiporta. Son pueblos que están colindantes unos con otros, aquí pegados ya al mar, a la costa de Valencia, y donde uno de los sitios donde más ha sufrido el tema de las inundaciones. Paiporta hoy no estaba transitable porque ayer anunciaron que iba a entrar la maquinaria pesada. Así que casi todo el mundo se ha desplazado aquí y aunque hemos visto policía, aunque hemos visto ejército, realmente el gusto que da es ver que todo está lleno de voluntarios. Que aquí nadie pregunta de dónde vienen, sino si puedes echar una mano. Y eso la verdad que te reconcilia un poco a pesar de la situación tan devastada que hay. Así que simplemente quería saludaros y, bueno, si queréis hacer algún apunte, alguna valoración. Nada, que me alegro muchísimo que estés ahí, porque es lo que muchos quisiéramos y por eso uno se emociona viendo a tanta gente ayudar, ¿no? Así que de forma desinteresada, gracias porque vimos la foto de tu coche bien equipado hasta arriba, con muchos materiales. Espero que todos sean útiles a los vecinos de esa zona y nada, que puedan disfrutar de esa Antón, mira, tarea. muy orgulloso porque nosotros colaboramos con ADRA. Sí. Este es el puesto base que tienen aquí y bastante transitado. Era algo que quería preguntarte, Juanfra, y por aquello de hacerlo también constar. Es necesario que la ayuda sea organizada, ¿verdad? Vosotros vais formando parte de un grupo organizado, que es interesante hacer las cosas bien también, ¿no? Por supuesto. Aquí hemos tenido que pedir permiso. Desde ayer se están coordinando porque hay voluntarios jóvenes, voluntarios especializados, sanitarios, psicólogos que están atendiendo. Hay un tipo de urgencia, no se puede hacer terapia, pero sí se puede hacer primeros auxilios psicológicos porque hay gente con crisis puntuales, con un cuadro que a veces es necesario intervenir, así que claro que hace falta manos, pero hace falta manos, como tú dices, coordinados, y esa es una tarea que es muy difícil, porque hay mucha gente, pero esto es un caos controlado, ¿no? Y se echa en falta que hubiera más coordinación y, bueno, se echa en falta más presencia de las autoridades. Realmente son los vecinos los que están sacando esto adelante. Dime una cosa, antes de dejar que sigáis con el trabajo ahí, ¿qué es lo que estás detectando que se necesita más? Es decir, ¿cómo es vivir de primera mano lo que está necesitando la población ahora mismo? Bueno, nos hemos encontrado con vecinos que salen a la calle y nos dicen, tenéis un cepillo, tenéis agua, tenéis productos de limpieza, es lo que ahora mismo están demandando. La gente, por ejemplo, no necesita ropa, necesita comida, también hay alguna gente. Ya no es el caso, hay otras zonas que nos comentaban de que hay abuelos y personas mayores que no pueden salir a la calle, que todavía tienen obstáculos en la calzada y que se les provee de alimentos, ensalada y tal, lo básico, directamente haciéndose llegar por los balcones. Pero aparte de esto, sobre todo lo que hace falta es gente que limpie. Hace falta limpieza, lo básico.
Ujú. Y a partir de ahí, pues también hace falta, pues los sanitarios están aquí, y, bueno, trabajo coordinado. Pero sí, esa es la realidad a día de hoy, 10 días después del desastre. ¿Qué vais a hacer vosotros ahora mismo? Y ya os dejamos. ¿Qué vais a hacer, por ejemplo, a lo largo de este día? ¿Qué plan tenéis? Bueno, limpiar. Hay cuadrilla, ADRA está repartiendo productos de primera necesidad y sobre todo se está organizando en cuadrillas de limpieza porque el barro sigue siendo lo que más abunda aquí. En los bajos, casas que todavía están sacando barro y, bueno, gente que ha tenido que renunciar a su casa y que vecinos lo han acogido. Es lo que nos comentaba, por ejemplo, otra señora a primera hora de la mañana. Ujú. Bueno, pues gracias por esta conexión y porque nos estás llevando efectivamente a la imagen de la desolación y de lo Sí, que, sinceramente. yo lo que decía es una pregunta que no sé si ha salido en el programa de hoy, pero evidentemente estamos echando una mano, que es una gota en el océano, pero el tema es, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde estaba Dios cuando durante las inundaciones, durante esta semana, con tantas familias destrozadas? Es la pregunta recurrente. Y bueno, yo creo que la respuesta me la he llevado hoy. Dios está entre toda esta gente. Definitivamente. Pues no sabes cuán gráfico resulta además para que ahora sigamos reflexionando en lo que nos ha contado el pastor Manuel Murcia hoy, que nos habla de llevar el Evangelio a todas partes y del cometido que tenemos también como iglesia. Pues nuestro cometido es estar ahí, estar donde se necesite y atender a las necesidades de aquellos que lo puedan efectivamente pues pedir e incluso los que no lo pidan y poder estar ahí. Las imágenes son tremendamente gráficas. Pues Juanfra, gracias por este tiempo de conexión, es un auténtico regalo en un programa en directo. Ánimo, estamos con vosotros también efectivamente y con nuestras oraciones para que todo vaya bien y para que podáis seguir sembrando de esa luz que hemos recibido. Hoy nuestro lema es de gracia recibimos, damos de gracia, pues en este caso de manos hemos recibido, pues pongamos esas manos a trabajar y esos corazones también a poder aliviar el sufrimiento de los demás. Gracias, Juanfra, compañeros, un beso a todos. Gracias a vosotros. Un último mensaje, si me permitís. Seguramente lo habéis dicho ya, pero todos podemos colaborar. Y no dejéis de hacer vuestra contribución en la cuenta de ADRA. Ya tenéis todos los datos. Por ejemplo, si no queréis fallar, cualquier ONG que está en el terreno, seguro que está haciendo una brillante labor, pero si no queréis fallar, haced vuestra contribución a ADRA. Está funcionando de lo mejor que hay por aquí. Un saludo y un abrazo. Igualmente, feliz sábado. Encantada de verte. Yo me quedo sin palabras, de verdad, escuchar a Juanfra y ver la situación que está pasando. Yo no puedo ni hablar. En Venezuela nos pasó una situación semejante en el año 99. Uh-huh. También hubo un deslave y murió muchísima gente. Y ver las imágenes me extrapola a esa situación y podemos saber lo que están viviendo nuestros hermanos en Valencia. Y casualmente lo que estamos hablando de esto es parte de ese evangelismo activo, ¿sabe? Cuando Juanfra pregunta, la pregunta que se hace muchas personas que creen en Dios y los que no creen en ese Dios, dice, ¿dónde está ese Dios del que todo el mundo habla cuando pasan situaciones como esta? Cuando yo veo situaciones terribles así como esta o situaciones de duelo, que automáticamente nos preguntamos siempre por ese Dios, me recuerdo las señales del tiempo del fin, que eso va a existir. Y no quiere decir que Dios nos está abandonando. Este mundo así construido sobre las ideas humanas no piensa en el bienestar de las personas, sino muchas veces solamente piensa en emplearlas, en utilizarlas. Y este es el resultado pues de ese tipo de actuación, ¿no? Porque hay cosas que se podrían minimizar si se pensase en hacer las cosas bien, que además hay gente que lo dice, que ha levantado la voz hace años de que se debía haber hecho esto o aquello y no se ha hecho, ¿no? O sea, cuando se podían haber gastado una actuación de 228 millones, se gastaron 308 en la Fórmula 1. Entonces, se hubiera evitado, o sea, que el barranco se hubiera encauzado. O sea, hay cosas que no está a la mano de Dios, sino en la mano del hombre, la que ha permitido que el desastre se magnifique. Y, por supuesto, ya si nos ponemos a decir que si no se avisa con antelación a la población, habiendo medios para ello, o no se actúa rápidamente, pues también las consecuencias son peores.
Entonces tú ves allí Sí, sí. y tú dices, cuando te preguntas dónde está Dios en esta situación y ves la expresión de Dios es en el amor. Efectivamente, en las ¿Ves? La personas. expresión de Dios es en el amor. O sea, esta situación terrible, cuando empiezas a buscar culpables, no es Dios el culpable. No. Pero sí es culpable del amor que hay en cada una de esas personas que está allí, ¿verdad? O en las personas que están recibiendo a otras personas. Y eso es lo que nos conmueve. ¿Ves? Sí, sí, sí. Y es lo que hace que nos quedemos sin palabras. O sea, nosotros vemos a jovencitos. ¿Viste cuántos jóvenes estaban allí? Sí. Habían jovencitos. Sí, 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 Cuando sí. Juanfra pasaba, habían muchachos haciendo todo esto. Y vemos gente que ha dejado lo que está haciendo a un lado para ir a hacer esto. Y yo creo que ese es el llamado. O sea, nosotros, el Evangelio no es solamente palabra, sino es también acción. Como creo que lo dijo mi amiga Esther temprano en la mañana cuando Julián hablaba de que se le ha hecho difícil llevar el Evangelio a otras personas, hablar de su fe a otras personas. Y a veces no hace falta que tú vayas y le digas Génesis capítulo 4, versículo no sé qué. No, o sea, lo que hace falta es que tú, con tu accionar, ¿verdad?, lleves atendiendo las necesidades, que es lo que ha dicho Manuel en su lleves predicación. ese amor que es reflejo del carácter de Dios. Entonces, tú ves a Adra, ¿verdad?, en ese equipo de personas cristianas, ¿verdad?, que se organizó precisamente para atacar estas contingencias que sabemos que van a ocurrir. Que sabemos que van a ocurrir. No que porque Dios nos ha abandonado, sino que sabemos ¿dónde que está Dios... Dios? ¿Ah? ¿Dónde está Dios? Lo podemos hacer todos los días. La gente se muere, hay niños enfermos, ocurren cosas horribles. Aquí ha ocurrido desafortunadamente, por eso lo traemos a colación, ha ocurrido aquí al lado, por eso parece que nos conmueve más, claro que nos conmueve. Pero es que esto pasa a veces en Tailandia, o pasa a veces, ¿verdad?, en cualquier otro lugar del mundo. Pasó en Grecia, pasó en Libia. Es que el Mediterráneo está disparando estas danas y al país que le toca tiene que sufrir esas consecuencias. Sí, sí. Es horroroso. Entonces, ¿dónde está Dios? Es una buena pregunta, pero ¿por qué no nos preguntamos por qué está Satanás otra vez ahí? Pues esa pregunta también la podríamos hacer. ¿Dónde estás tú, querida como ser humano? Porque una de las preguntas que nos podemos hacer esta mañana es ¿y yo dónde estoy? ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Estoy yo aliviando efectivamente los problemas que puede haber a mi alrededor? Porque desafortunadamente Dios está en todas partes, pero el diablo también. Eso es lo desafortunado. Y el diablo, que está causando problemas y está causando enfermedad, muerte, división, incredulidad y tantas cosas, está también ahí. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? Efectivamente, porque el pastor nos decía, tú eres la sal de la tierra. Somos la sal. No, tú eres la sal. Individualízalo, me parece una idea súper chula. Tú tienes que ser la luz del mundo. Eres tú, es algo tuyo, es algo personal. Y a lo mejor a veces nos falla lo que nos estaba comentando también él, aludiendo al famoso texto que lo utilizamos mucho, ¿no?, de Elena White, de cómo hacer como hacía Jesús, de cuál era el método de Cristo. Y el método de Cristo sigue siendo el de ahora y sigue siendo el que da resultado. ¿Qué estás haciendo tú en ese sentido? ¿Qué nos falta para personalizar, para individualizar esto? Mira, a mí me pasó esta semana algo curioso también en esa línea, ¿no? Claro, yo hago un programa de radio, con lo cual tengo una ventaja con respecto a la hora de poder hablar de ciertas cosas o de poder hablar a la gente, porque son ellos los que llaman. Es decir, cuando te llaman y te preguntan algo o te piden algo, de alguna manera ya están contando contigo, ¿no? Y contando con que tú vas a hacer algo. Lo que pasa es que a mí esto me sirve para tener ideas curiosas, ¿no? O a veces para decir, caramba, Dios, qué original eres, o cómo a veces pones en el camino, ¿no?, a gente con peticiones extrañas, ¿no? Esta semana, por poner un ejemplo, estábamos hablando, fue el Día Internacional de los Cuidadores y Cuidadoras, de la gente que cuida a otros. E hicimos un programa preguntándonos quién cuida al cuidador, porque hay muchas personas que lo están pasando muy mal por los efectos, ¿verdad?, secundarios de ser cuidador o cuidadora, que al final les acaba pasando factura a la salud mental y a la salud física. Y hay gente con situaciones tremendas. Un oyente me hablaba de un chico que se tuvo que hacer cargo de sus dos padres mayores, un chaval 40 y pico años. Papás mayores, una con un caso de una esquizofrenia tratada, pero bueno, que le daba problemas, otro pues con una situación también de enfermedad grave que al final le llevó a la muerte. El chico se suicidó y dejó a la familia que decía, no pude más. Hay un libro, Esther, hay un libro de Fidel Delgado que es Cuídate para poder cuidar. Lo compré cuando estuve enfermo, porque la verdad que estar en esa situación acaba con
con la resistencia de las personas que se dedican a esa tarea. Hay que ser muy consciente de que a veces ese gran peso acaba por liquidarte mentalmente. Pues fijaos, me llamó un oyente hablando de esto, que es una persona de unos 50 y algo, por lo que me dijo, 50 y pico, no llegaba a 60, con la voz bastante más joven, que se está haciendo cargo pues de su madre, mayor ya, pero bueno, que ha llevado varios casos de personas de la familia que ha tenido que ir cuidando paulatinamente. Tiene hermanos o hermanas que están fuera, se ve solo, se ve sobrepasado también por esto. Y él me decía esta semana que ha entrado en una espiral autodestructiva. Me lo dijo así en la conversación. Yo soy una persona autodestructiva. Ya no me arreglo. Ya casi no me visto. Ya casi no salgo a la calle. He aumentado muchísimo de peso pues porque estoy aquí y me he descuidado. No me muevo, no hago absolutamente nada. Y casi empezó a llorar en medio de la conversación en directo en la radio. Y yo le dije, ¿sabes? Creo que aquí tenemos que hacer algo. Después de una charla, de una conversación, unos minutos hablando con él, le pedí algo. Le dije, mira, te voy a pedir algo. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, por favor. Claro, sí. Por favor. Quiero que hagas algo pensando en nosotros. Tienes espejo en casa, ¿verdad? Sí. Dije, bueno, pues mírate al espejo. Intenta mirarte al espejo con cariño, con amor. Mírate con más cariño del que tienes. Y yo te voy a pedir que hagas algo, pero que te acuerdes de nosotros cuando lo hagas. Te voy a pedir que te arregles. Voy a pedirte que te arregles especialmente, que te vistas, que te pongas guapo, mirándote ese espejo y pensando en nosotros, pensando en mí y pensando también en la audiencia del programa. Y que de alguna forma nos homenajees cuidándote tú. Él me dijo que no se le había ocurrido hacer eso y mirarse con un poco más de cariño. Yo le dije, bueno, pues espero que lo hagas, y te llames en la próxima y me lo cuentes. Ya os contaré el siguiente capítulo. Pero yo pensaba, no he hecho nada original, no me dedico a la psicología ni nada por el estilo, pero de alguna forma a veces pues se te ocurren ideas pues, para poder hablar con alguien que de a veces no te puede pedir auxilio. A lo mejor lo único que tenemos que hacer es intentar poner un poco más de calor humano en las cosas, en la situación. Y es también nuestra forma de predicar, ¿no? Es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué forma yo me enfrento a este llamado, a este cometido? Esther, tienes que ser luz. Esther, tienes que ser sal. ¿Qué hacemos entonces con esto? ¿Cómo volvemos a individualizar esto? ¿Qué os parece? Bueno, tú sabes que en esta vivencia que tú tuviste con esta persona, y acabas de hacer un comentario, no soy psicólogo ni tengo herramientas psicológicas como para ayudar, ¿no? Pero a veces eso puede ser, o sea, podemos llegar a limitarnos con ese pensar, decir, no, es que no puedo ayudarlo. No tengo el máster. No tengo el máster. Pero ve lo que hizo Esther. Esther hizo algo que quizás en su sabiduría como cristiana sabe que Jesús nos ama. Y nos ama como somos. Entonces es hacer una simulación de quiérete, vete en el espejo y quizás vas a verte como te ve Jesús a ti, ¿no? Entonces, pero volviendo al tema de cuál es ese grano de arena que tú puedes hacer por una persona. Por lo menos Esther, el caso de Esther. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a traer una vivencia con Esther. Esther me manda a mí una imagen semanalmente. 1, 2, 3 imágenes semanalmente. Y extrañamente, esas imágenes llegan en el momento preciso. Amén. O sea, yo siempre le pongo un corazoncito o porque estoy en la consulta o porque o le pongo una manito, pero es que me llegan en el momento preciso que quizás yo estoy bajando un poquito la cabeza y es como, epa, levántate. Sí, remontas. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿hace falta que Esther sea diseñadora gráfica para hacer una imagen de este tipo? No. Con un versículo de la Biblia. ¿Lo ves? Sin duda que no. O sea, hace falta que Esther sepa de mí a fondo, me conozca y toda la cantidad de cosas, sepa en qué situación pueda estar yo pasando para que ella me mande esa imagen. Ella dice, voy a mandarle esta imagen a Orángel porque yo creo que en este momento Orángel está pasando. No. Nunca hablamos. Una que otra vez hemos hablado por mensaje, pero te digo, sigue mandándome las imágenes. Sigue. Porque me la manda el sábado, me la mandan en la semana y me levanta el ánimo tremendamente. Entonces, es necesario que tengas esas herramientas psicológicas, todo esto. No, yo creo que
es más el que estar consciente de dos cosas. Uno, ¿cuál es tu papel como cristiano? Y dos, ¿cuánto es el valor que tiene la palabra de Dios? ¿Cuánto? O sea, es decir, saber cuánto vale el mensaje, ¿verdad? Y cuál es tu papel en el mensaje. Porque, ¿qué pasa? Estaba el ejemplo del que no quiere que se hable de Jesús, ¿no? ¿Y en qué bando estás? Cuando no estás consciente de estos dos elementos, de cuál es tu papel y cuánto vale el mensaje, entonces minorizas el valor del mensaje. ¿Por qué no das el mensaje? No doy el mensaje porque es que no me van a creer, porque... Entonces estás minorizando, tú ni siquiera estás consciente de lo que vale el mensaje. No estás consciente de lo que tienes en la mano, de lo que significa un evangelio o lo que significa un versículo de la Biblia. Date cuenta, Esther me manda este versículo de la Biblia y me levanta el ánimo a mí. Con un versículo, ni me lo explicó, ni me lo explica, ni me sigue escribiendo, ni nada, pero es suficiente. Es suficiente porque la palabra de Dios vale, tiene un valor intrínseco que automáticamente se transforma en el agua de aquel que tiene sed. Fijad que no nos estamos desviando del tema que ha predicado Manuel, porque hemos visto a Juan Fran allá en Valencia y ahora el ejemplo que ha puesto Esther de esa recomendación a esa persona. Pero es que lo hablábamos esta mañana también, porque nadie es una isla. En cuanto tú vives de forma individual y solo, pasa como que se admite que el comportamiento tuyo puede ser autodestructivo. A otros, en este caso, además de engordar, además beben, además, o sea, de ganar peso, si es que no os gusta la palabra engordar, por caso que uno se abandona. ¿Por qué me miraste? Necesitamos de los demás, no podemos estar solos, no podemos pensar que ahora ya no importamos a nadie. Es un ejemplo de que sí, que nos necesitamos unos a otros. Y hablando de necesitar, aquí está Manuel, bienvenido. Feliz sábado a todos. Un saludo. Hola, Esther. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Estábamos esperando a que subieras, justo acaba de entrar, nos ha servido perfectamente como ilustración. Juanfra, desde un pueblo cercano a Paiporta, y están con la tarea con el grupo de ADRA y bueno, pues ayudando en las tareas también de ayuda ahí a todos los necesitados. Y nos viene muy bien como ejemplo de lo que estamos compartiendo esta mañana, ¿no? Del llamado, el cometido que tenemos, porque proclamar el Evangelio también es esto, ¿verdad? Deberíamos a lo mejor recordar, volver a bajar al terreno y recordar lo que significa nuestro cometido y lo que significa esa proclamación final del Evangelio, que pasa también por ayudar a los demás, también por identificar sus necesidades y ayudarles también desde una perspectiva, ¿no?, un poco más personal. No sé si me está escuchando el pastor. Ahora sí. Ahora sí, disculpad, pero a veces... Que volvemos a actualizar entonces el cometido, que a estas alturas preguntarnos cuál puede ser nuestro cometido, a lo mejor sigue siendo todavía una pregunta con respuestas pendientes, ¿no? Sí. Habrá que reactualizar esto y personalizarlo, ¿no? Individualizarlo más. Sí. Yo creo que a veces nos pasa como a la prensa, ¿no? Cuando van, lo veis en la catástrofe, ¿no?, a preguntar cosas que eran muy obvias. O sea, ven a la gente y dice: oye, ¿qué sientes? ¿Cómo? Bueno, pues, a ver. Entonces, yo creo que el decir, oye, ¿pero qué tenemos que hacer nosotros? Si es que lo sabemos. O sea, creo que la misión está bien detallada en las Escrituras. Lo que pasa es que entiendo que muchas veces pues nos cuesta, sobre todo yo creo que en la zona en que vivimos, ¿no? En Europa sabemos que el Evangelio pues cuesta mucho más el ser predicado, el ser aceptado. La gente es más reticente, la gente piensa pues que no necesita tanto la religión. Entonces pues claro, es más complicado y más difícil. Pero no por ello, porque sea una cosa complicada o difícil, debe dejar de hacerse, ¿no? Yo creo que tenemos que hacerla. Hay un versículo, creo que es en Proverbios, dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y yo he leído un testimonio de una persona en las redes sociales por X, antes Twitter, y decía que 3 o 4 días atrás que no se podía entrar si no ibas de la mano de un ONG. Y dice esa persona: yo he ido con ADRA y muy bien, ¿no? Pues eso es lo que ha dicho también Juanfran, que ADRA está distribuyendo a las personas por equipos y para atender pues esas necesidades, ¿no?, que a veces son tan obvias que no hay ni que preguntar por ellas, ¿no?
pero que sí, que es lo que hacía Jesús, atender las necesidades. Ahora mismo, en este caso, el testimonio que se va a dar, pues estoy seguro que la gente que está ahí en ese stand de Adra, recogiendo pues comida, recogiendo útiles de limpieza o lo que sea, pues va a recordar ese anagrama y va a pensar, oye, pues esta gente ha venido aquí a ayudarnos, como él dice, porque la gente del pueblo, el sentir es que ahí no están otras personas de las autoridades o otros organismos que están ahí que debían de estar, ¿no? Que con el dinero de los impuestos tenía que estar preparada para eventos de este tipo, ¿no? Al final es que la gente solidariamente ha dado el paso, pues quizá indignada de ver que estaban desatendidos. Y pues nosotros pues vamos ahí, pero sí que hay que hacerlo de forma organizada, ¿no? Sí, y luego pues como dice el dicho, haz el bien y no mires a quién, ¿no? O sea, claro, si vemos que hay una necesidad, debemos de atenderla, ¿no? No nos puede pasar como al samaritano aquel, ¿verdad? El buen samaritano. Pasar de largo, ¿no? Que bueno, pues pasa el sacerdote, pasa el levita, ¿no? Pasa, entonces, si hay una persona que necesita de nuestra atención, pues oye, si nosotros es lo que predicamos, pues tenemos que estar a la altura. Pastor, ¿sabe que estaba comentándole a los muchachos antes de que subiera, ¿no? Que, ¿sabe cuando uno está en un sermón y de repente algo le hace ruido en el sermón y la mente se va por allí? Y yo quedé claro con algo, en el sentido de que a pesar de ser esto un tema muy obvio, porque como usted dice, está escrito sobre cuál es nuestro papel como cristiano y todo esto, pero hubo un momento que usted dijo algo de que alguien no quiere que se hable de Jesús. No quiere que se hable de Jesús. Y mi pensamiento básico fue muy rápido en pensar, si alguien no quiere que se hable de Jesús, o algo no quiere que se hable de Jesús, y yo no hablo de Jesús, entonces soy de ese equipo. Entonces, más que una acusación, realmente lo vi como una reflexión. Sí. En el sentido de que, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo hoy o qué estás haciendo en tu vida cotidiana? Porque estás formando parte del equipo que no quiere que se hable de Jesús. Cuando no hablas de Jesús, cuando no llevas el mensaje, ya sea con tu accionar o con tu o de palabra. Entonces, ¿quién es esa figura? ¿Qué es esa figura de ¿quién es ese grupo que no quiere que se hable de Jesús? Evidentemente Jesús dice que el príncipe de este mundo es Satanás, ¿no? Y él es el que gobierna y el que maneja, ¿no? Y no quiere que haya otro príncipe en este mundo. No quiere que Jesús, que es el príncipe de príncipes o el rey de reyes ahora, no quiere que el reino de Jesús, el reino de los cielos, sea predicado. O sea, que esto es un mensaje fuerte. Claro, es un mensaje espiritual y es una lucha espiritual, nosotros entendemos. Pero evidentemente, un poco a lo que decías, mi intención en el sermón no es ni acusar ni señalar, simplemente que podamos reflexionar, porque si podemos andar un pasito más, pues será mejor, ¿no? Si podemos caminar un poquito más allá, será mejor. Y yo lo decía en el sermón, creo que de alguna forma está habiendo un poquito de conciencia, porque ya tenemos un grupo de hermanos que están dispuestos y están ya dando estudios bíblicos. O sea, yo creo que esa es la labor, ¿no? Como dice Jesús, ir y hacer discípulos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el paso. Imagínate si cada uno de nosotros tuviese un estudio bíblico. Evidentemente la predicación del Evangelio pues sería mucho más rápida. No sé lo que podemos tardar, pero viendo un poquito los números, cada vez somos más en el planeta y el cristianismo pues no precisamente se va, va creciendo en proporción al crecimiento mundial, pues cada vez somos un poquito menos relevantes. Entonces, creo que es una obra que tendremos que hacer y que el Señor nos va a ayudar. Yo decía que tenemos los medios y esto es una bendición, poder tener un canal donde la gente libremente, sin presión, puede escuchar, donde puede decir, oye, no va a venir nadie a darme el tostón, yo lo veo, si me gusta bien, si no lo quito. O sea, tiene esa libertad, ¿no? Pero no todo el mundo tiene este privilegio de tener un estudio y donde pueda emitir y donde se pueda dar el mensaje, ¿no? Pero es bueno esto que comentas sobre las herramientas, porque es que a veces nos metemos en paradigmas que nos inventamos nosotros mismos, nos inventamos nosotros, y vemos un predicador, ejemplo, y dice, como yo no predico así,
Como puedo yo no ver, tengo sí. un estudio de grabación, como no tengo esta vía o la otra que usa mi hermano para llevar de esa forma ese mensaje, yo creo que primero interiorizar el bando, ¿sí? Lo que habíamos hablado de en qué grupo estás, cuál es tu papel, qué haces, quién eres tú, ¿sí? Y luego determinar que cualquier herramienta es válida. Cualquier herramienta es válida. No es necesario que usted vaya porque pueden decir, oye, Juanfra está ya de voluntario, ¿sí? Y como yo no puedo ir de voluntario, Puedes dar una ofrenda. entonces no puedo hacer nada. No haré nada. Claro que puede ¿Ves ser. por qué no puedo ir de voluntario? Es que siempre se puede hacer algo. Siempre se puede hacer algo. Es que hay necesidades muy cerca de... Yo había puesto el ejemplo de Esther, que antes que usted entrara, pastor, que Esther me manda un versículo. 1, 3, 4 versículos casi que, no diario, pero por lo menos a la semana como 5 o 6 versículos. Y que llegan en el momento justo. Y yo tuve la experiencia, allá en Venezuela, de una persona que estaba extremadamente mal psicológicamente, y que ella dio el testimonio que lo que hizo fue ver el estado de otra persona que publicó un versículo bíblico. O sea, en el momento que ella estaba viendo estados, vio el estado de una tercera persona. O sea, ejemplo, a lo que quiero llegar es, tú cuando montas un versículo en tu estado de WhatsApp, estás pensando, voy a montar este versículo para que Antón lo lea, que en este momento está pasando por una situación mala. No. O sea, tú eres una herramienta más para llevar esta palabra, y Dios se encargará, ¿verdad?, de que justamente llegue a los ojos y a los oídos de aquel que lo necesita. Porque esa es la palabra, ahí es la parte clave, que hay gente que lo necesita. Ahora, ¿qué estás haciendo tú para que ese mensaje que se necesita llegue? Entonces, la intencionalidad, ¿no? Hay que rompernos ese paradigma de que tenemos que hacer grandes cosas para hacer el trabajo que Jesús nos encomendó, ¿no? Desde muy pequeño. Nos ha hablado del foco. Nos dijiste, pastor, que tenemos que enfocarnos. Y después de decirnos que nos teníamos que enfocar, nos recuerdas el clásico de la hermana White, que nos dice, más o menos textualmente, que todos y cada uno de nosotros tenemos a la mano un montón de cosas que hacer. Porque empieza por ser simpáticos, es decir, por mostrarle simpatía a la gente, ¿no? Y sigue por identificar sus necesidades. ¿Qué necesita la otra persona? Pues a veces lo único que necesita es un abrazo, porque le hace falta ese abrazo en ese momento. No hace falta que le cuentes a lo mejor un texto bíblico. O en algún momento puede ser ese texto bíblico que curiosamente te apareció y dices, uy, qué bonita es esta imagen, qué bonito es este texto, venga, va, se lo voy a enviar al grupo. Y a lo mejor está Ángela ahí escuchando y justo lo recibe, ¿no? Pero también nos hablaste de ganarnos la confianza. Claro, es verdad que a veces le podemos dar un mensaje a un desconocido o desconocida y alegrarle el día. Pero si nos ganamos la confianza de la gente y con esa confianza luego vamos abriendo la puerta de entrada, el básico de Jesús. Y sin embargo a veces estamos buscando qué puedo hacer, qué podría hacer, estaré suficientemente dotada para... Tú nos has invitado a que individualicemos esto. Esther, tú eres esa sal de la tierra. Esther, tú puedes ser luz del mundo. Si yo identifico esto, seguro que se me ocurren ideas, ¿no? Sí. Yo hice un experimento que hay hermanos que se sorprendieron, pero bueno, yo también fui sorprendido. Y yo siempre le digo a los hermanos, el más interesado en la predicación del Evangelio es Dios. No eres tú, ni soy yo, es Él, porque Él quiere salvar a la gente. Entonces pidámosle a Dios, que como Él es el más interesado, que ponga gente en nuestro camino para que podamos dar el mensaje. Y yo invitaba a los hermanos a orar durante 2 semanas, pero orar a conciencia, de corazón, decir, Señor, yo quiero un estudio bíblico, yo quiero a alguien para darle el mensaje. Oye, ¿os podéis creer que más o menos a las 2 semanas alguien me llamaba, alguien me mandaba un mensaje? Pastor, ¿es usted de la iglesia? Vente así, mire, yo es que he visto algún vídeo en internet y me gustaría. Otra, pastor, yo soy tal, me gustaría que me trajese un libro que me han dicho que está muy bien, Conflicto de los Siglos. Y entonces yo iba y finalmente terminábamos en estudios bíblicos. Eso me pasó en una iglesia que fue una maravilla. Y entonces viene un hermano, recuerdo que colombiano, y me dice, pastor, yo tengo mis dudas. Digo, pues lo practica. Y entonces se pone a hacerlo. Yo no sabía nada.
Y al tiempo me dice, pastor, esto funciona. Digo, ¿cómo que funciona? Dice, sí, yo he estado 2 semanas orando por un estudio bíblico, dice, y no me ha dado el Señor uno, dice, tengo una familia para dar el estudio bíblico. Digo, amén, amén. Entonces, yo creo que tenemos que poner voluntad y tenemos que decir, Señor, yo quiero. A mí pues me cuesta hablar con la gente o me cuesta hacer esto, pero no sé, ponme en algún lugar donde pueda ser útil, donde pueda dar un mensaje, donde pueda atender una necesidad, sí. Y es extraordinario, es extraordinario. Porque luego además se crean grupos en la iglesia donde la gente ya tiene esa dinámica, esa rutina, y tiene su estudio bíblico, sus 2 estudios bíblicos, y luego hay otro que tiene sus estudios bíblicos. Y eso es lo que finalmente nos va a ayudar. Y vamos a estar trabajando en la obra de Dios y no nos vamos a centrar tanto en los problemas y en las historias que muchas veces tenemos que vivir en nuestras congregaciones. Sí. O sea, vamos a hacer lo que realmente es importante y lo demás es secundario. A pesar de que hay competidores, hay mucho ruido ahí afuera, ¿no? Hay que captan la atención de aquellas personas a las que les tengamos que decir, pues eso, como dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Hay virtudes, claro. ¿Quién nos llamó? Dios. Dios es amor, Dios es perdón, Dios es aceptación, Dios es misericordia, Dios es ayudador, Dios es comprensivo, Dios es un padre, en fin. Todo eso es lo que tenemos que anunciar. ¿Y por qué? Porque Dios es un desconocido y la gente pues rechaza lo desconocido, acepta lo que conoce. Entonces la dificultad se convierte en nosotros en un desafío, es muy difícil. Pero bueno, hay personas, yo esta semana, lo he dicho antes, esta mañana, he regalado 2 libros. Pero y lo bien que me sentí después de obsequiar esos 2 libros a un amigo que había perdido a su madre y a mi dentista, que lo hemos comentado antes, ¿no? Que la que más estrés me dio fue pues esa persona, pues quizá a la que nunca, con el amigo fue más fácil, pero más cómodo. Pero es un deseo, tiene que estar en ti el deseo de compartir esto que tú ya disfrutas, que es una vida con sentido, una vida con esperanza, una vida con propósito y una vida con una referencia clara en la palabra, que es la que te muestra realmente cómo Dios es, ¿no? No como algunos lo quieren pintar. Y luego prepárate a recoger los efectos de lo que puedas hacer, ¿no? Bueno, si no lo vemos aquí, lo veremos allá. Es de lo que vamos recogiendo. Vamos sembrando. Les comentaba yo antes a los compañeros y casi concluimos, pues una experiencia también de esta semana, pues con una buena amiga cuya pareja acaba de pasar por una operación de corazón grave, es decir, que de hecho se pudo quedar con 40 y pico años, ya había estado operado de corazón. Y bueno, es una amiga, compañera periodista hace muchísimos años, y tenemos un pequeño grupo también de amigas y de amigos comunes en Coruña, concretamente. Y esta persona pues no es creyente, y en el grupo hay alguna otra persona también católica, practicante. Y para nuestra sorpresa, son personas con las que no sueles hablar de religión porque efectivamente no dan pie y, bueno, respetan la postura, pero no se acercan a ella, ¿no? ¿Qué pasó? Que esta semana, justo cuando había ocurrido esto, nos envió a un pequeño WhatsApp que tenemos una petición. De hecho, era un ruego, que por favor orásemos por su marido y orásemos por ella también, ¿no? ¿Por qué? Y lo ponía así, porque sé que vosotros sois gente de fe. Entonces, saber si de alguna forma ella entendía, ¿no?, que nuestras oraciones podrían llegar o que nosotros podríamos hacer algo con esas oraciones. Yo le dije que evidentemente, y respondimos todas rápidamente, estaríamos orando, así lo hicimos por ellos. Pero también le dije algo después. Dije, oye, de la misma forma que nosotros podemos hablar con Dios, tú también. Tú puedes, si quieres, contarle lo que está pasando con Juan, y hablar con él directamente y preguntarle su opinión. O bueno, pues llegar y dile lo que quieras a Dios, que a ti también te va a escuchar. Es decir, ella entendía que nosotros teníamos cierta relación directa, pero dije, tú también la tienes. Pero nos satisfizo mucho, yo luego lo comenté porque una de las integrantes del grupo es mi hermana. Dije yo, fíjate qué bien, ¿no? Que de alguna manera llegan estos momentos y ellas piensan, ¿no? Y piensan Dios y piensan alguien que presuntamente está más cerca, y me entendéis lo que quiero decir, ¿no? A nosotros nos satisfizo mucho. Por cierto, él ya está en planta, estaba en la UCI pues muy mal, o sea, de hecho pensaron que se quedaba, y ahora ya está en planta y bueno, la verdad es que recuperándose, ¿no? Y yo creo sinceramente que Dios ha obrado el milagro, y también estuve pensando qué hubiera pasado si no hubiera sido así, ¿de acuerdo? Y de qué forma luego pues intentar gestionar el asunto. Pero gracias a Dios salió adelante y está bien, está recuperándose, ¿no? Bueno, pues será una puerta abierta a seguir hablando con ellos y a seguir hablando de ese Dios de los milagros también, ¿no? Pero bueno, que a mí me sirvió como también pensamiento
como herramienta también para saber, oye, mira, a veces, ¿verdad? No van a hablar contigo de Dios, pero saben que tú vas a orar y ya es algo, ¿no? Ujú. Ahí estamos, para eso estamos, para dar esperanza, para dar calor, para dar un poquito también de mimo cuando hace falta también ese calor humano. Sí. Muy rápidamente os voy a pedir un minuto a cada uno y va a terminar el pastor. Orangel, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué reflexión del programa de esta mañana, que yo creo que ha estado todo muy vinculado? Sí, A lo que luego nos todo ha el contado programa ha pastor. estado yo me llevo el que tenemos una misión, el que tenemos Ajá. una misión y que es una misión seria, es una misión muy seria. No es algo que, bueno, como comentaste en un momento, no es una misión de pluralidad, no es que tenemos la misión, es que tengo la misión. Tengo la misión. Y interiorizar esa idea es importantísima para cada uno de nosotros, que es individual. O sea, tengo un papel que hacer. Pero cuando decimos tenemos una cuestión, entonces yo me arrimo a mi compañero porque, mira, tenemos, tú haz algo y yo te sigo. Claro. No, o sea, tengo algo que hacer. Y la otra idea que me llevo, que la lección de escuela sabática me marcó esta semana, es el hecho de que Jesús es Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Conoce a Jesús, no colocarle características que me convengan a mí. No es que voy a creer en el Jesús que me va a dar tal cosa, el que me viene a dar tal cosa, el que si yo creo en Jesús va a pasar tal cosa. No. Es un llamado a reflexionar sobre cuál es mi relación con ese Jesús, ¿verdad? Y que es un llamado a que lo conozca, a que tenga una relación íntima con él, a que sepa que en cualquiera que me pregunte quién es Jesús, yo poder hablarle del Jesús que está en la Biblia y no del Jesús que yo creo que es. Entonces, la lección de escuela sabática esta semana fue así como que es necesario estar claro de quién es Jesús. Y para estar claro de quién es Jesús, está ahí en la palabra de Dios. Pues yo me quedo con estos testimonios sencillos después de que la invitación a que la Iglesia y sus miembros cumplan esta misión. A veces en un contexto difícil, de incredulidad, de una vida muy material, y que realmente cuando pasa una tragedia como esta se despiertan los sentimientos de solidaridad en aquello que tenemos en el fondo de ahí, y que está pues tras un montón de escombros que esta sociedad nos arroja desde que nacemos, ¿no? Entonces se puede hacer cosas sencillas, tú desde tu trabajo, yo desde mis relaciones, el pastor invitando a las personas a ejercer sus dones, o sea, de forma sencilla, a aquellos que se abran a la voz del Espíritu, al estudio de la palabra, a la transformación, a que se genere esa alegría por como decía Pablo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Todos tenemos ese germen de compartir las buenas nuevas y bueno, con la ayuda de Dios lo hacemos cada día. Así que nada, seguimos adelante y este es el desafío para cada cristiano, porque como dice el lenguaje, cada cristiano nace en el reino de Dios como un misionero y nosotros tenemos una labor que nos espera en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, allá donde estemos. Pastor, ¿con qué idea querrías que nos quedemos así a nivel resumen? Bueno, quizás la idea principal es que seamos conscientes de que tenemos un llamado personal. Como individuos tenemos un llamado personal a aquellos que hemos conocido el mensaje. Recuerdo el texto de Isaías, donde el Señor es como si el Señor dejara la puerta entreabierta del cielo, ¿no? Y Isaías escucha, dice, oye, ¿y a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Sí. Y entonces, de verdad, el profeta que estaba atento, dice, envíame a mí. Y a veces, cuando está el vosotros o el nosotros, decimos, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Entonces, envíame a mí. Tenemos que estar dispuestos a ir nosotros. Qué bueno. Pues de gracia hemos recibido, demos de gracia. De amor hemos recibido, demos de amor. De generosidad hemos recibido, de todos los regalos que hemos recibido. Seamos depositarios, pero no nos quedemos con ellos. Tú nos decías que es un privilegio ser depositarios de la verdad bíblica, pero ser depositario y no hacer nada con ella, ¿para qué sirve? ¿Verdad? ¿Y de qué me sirve ser depositarios y luego no lo utilizo? De todo aquello que hemos recibido de bueno, demos, repartamos y hagámoslo, como dice el texto, también con liberalidad, que se reparta y que fluya y que quienes están a nuestro alrededor lo puedan recibir y nosotros nos podamos retroalimentar también
de esas bendiciones. Ojalá seamos, como decíamos también a lo largo de la mañana, ríos de agua viva después de haber bebido de la verdadera agua, esa que no solo no nos va a dejar tener sed jamás, sino que además se va a repartir y se va a multiplicar, pero será agua benéfica, agua limpia, que pueda limpiar también las almas y los corazones. Pues con ese mensaje precioso nos quedamos en esta edición 370 de la Iglesia en Casa, que como siempre ha tenido un director común, el Espíritu Santo, y lo hemos notado en cómo se ha ido desarrollando el tema. Juan Luis, gracias una vez más por el trabajo técnico fantástico y además por esa conexión que nos ha también alegrado, ¿verdad? Espectacular. De nuestros compañeros allá. Qué chulada poder hacer esto en directo también y poder recibirles. Así que nada, siempre una bendición, que la tecnología ayude, pero que el ser humano esté ahí. Vamos haciendo buen subiendo uso de la nivel, tecnología. es impresionante. Queridas- Acostúmbrate, Juan Luis, acostúmbrate. Vamos Es increíble, ya. Con llegamos al otro nivel. reporteros increíbles. Pues deseamos que sea una felicísima semana, que podáis recibir todas las bendiciones del cielo y que hagamos nuestro ese mensaje como depositarios de ese amor que debemos seguir compartiendo con todas y todos. La próxima semana volvemos a reunirnos, Dios mediante, aquí en la Iglesia en Casa a partir de las 10 de la mañana. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide. Feliz semana. Feliz semana a todos. Hasta luego. Chao. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza